Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, las invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. En tanto, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer CDMX y en nuestra página web www.museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, nos destinamos a presentar la actividad del día de hoy, denominada Las Mujeres Insurgentes, como parte de nuestras sesiones del curso de Historia de las Mujeres. Esta es nuestra cuarta sesión que celebramos este 14 de septiembre, previo a nuestras fiestas patrias. Nos está acompañando para darnos esta conferencia la doctora Alicia Tecuanguey Sandoval. Ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y continúa desempeñándose como historiadora, carrera iniciada desde sus estudios de licenciatura y maestría en Historia. Su actividad de investigación la realiza en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde ejerce también la docencia en maestría y doctorado en el posgrado en Historia. Dedica sus investigaciones a la historia política mexicana de los siglos XIX y XX con un enfoque cultural y sociopolítico. La doctora Alicia es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia y del Seminario de Cultura Mexicana. Ha publicado diversos trabajos acerca de coyunturas de cambio en la historia política mexicana, la independencia, la guerra con los Estados Unidos, el movimiento de reforma y la Revolución Mexicana. La doctora Alicia Tecuanguey es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha obtenido el Premio Salvador Azuela 1998-1999 a la investigación, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación. Ha recibido el Premio Alfonso Caso, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a las mejores tesis de doctorado. Asimismo, recibió la presea Gilberto Bosque Saldívar, que otorga el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla en el año 2010. Sin más preámbulo, doctora Alicia Tecuanguey Sandoval, le doy el uso de la palabra para que nos presente esta magnífica conferencia relacionada con las mujeres insurgentes. Es un gusto recibirla en el Museo de la Mujer y en la Federación Mexicana de Universidades. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Para mí también es un gran honor y un gusto de estar aquí en el Museo de la Mujer y participar con ustedes en el esfuerzo por colaborar y contribuir a un mejor conocimiento y valoración de las mujeres en nuestro país. Decirle que me es muy placentero, muy grato el que esté con nosotros la doctora Gloria Luz Alejandre para compartir estos minutos con el público interesado. Voy a empezar diciendo que la sesión de hoy está dedicada a las mujeres insurgentes. Antes de comenzar, quisiera decir que la historiografía de las mujeres desde los años 60 a la fecha se ha desarrollado y ha mostrado una notable capacidad de renovación metodológica y problemática. Siguiendo a la doctora Fernanda Núñez Becerra, debo decir que este impulso ha sido motivado por muchos factores, tanto en razón de del desarrollo de la disciplina como de los movimientos feministas en el siglo
pasado. Y gracias a ellas, reitero, a la problematización ha sido posible abordar tanto la historia cotidiana como la no cotidiana de las mujeres mexicanas. Y al referirnos a la no cotidiana nos estamos refiriendo fundamentalmente a su participación en los momentos de coyuntura que nosotros los historiadores denominamos como acontecimiento, y que en realidad son momentos de intensa vida colectiva en el que hay una aceleración del tiempo histórico por el que las tensiones, conflictos tienden a agudizarse, a incentivar entonces tanto el conflicto como la búsqueda de soluciones por todos los actores. Bueno, por supuesto hemos de enfatizar que en esta búsqueda de soluciones no todos los actores apuntan hacia la transformación, sino que una dimensión del conflicto consiste precisamente en las resistencias. También he de decir que el estudio de la historia de las mujeres ha permitido que conozcamos mejor el manto o los mantos que las han mantenido ocultas y que de diversas formas ha construido la sociedad patriarcal que se ha ido transformando por, ya diríamos, algunas centurias. El tema sobre el que vamos a reflexionar se desarrolló en uno de los momentos de transformación más importantes de la vida mexicana. De ahí surgió el primer Estado mexicano en su formulación moderna, y también tendría que decir que es el segundo momento de transformación que ocurre después de la conquista. Fue un momento privilegiado para todos quienes vivieron una verdadera sacudida. Es una transformación que de ninguna manera puede ser considerada epidérmica, es porque no solo se sacudieron las estructuras de poder, sino que también se transformó la cosmovisión de la población que lo vivió. Este momento privilegiado ha sido objeto de atención especial también por los historiadores, hombres y mujeres, en el que hemos podido descubrir los límites que tiene normar la esfera de acción de las mujeres y mantenerlas encasilladas en su lugar, entre comillas, que no es otro que el hogar. Es decir, es un acontecimiento que puso en cuestión ese lugar asignado. Empezaría por decir que esta es una coyuntura que se desarrolla entre 1808 y 1821. Durante este lapso de tiempo, en una cruenta evolución de los eventos, ocurrió efectivamente una transformación de las aspiraciones de los novohispanos para conformar una aspiración independentista claramente definida. Con esto estamos diciendo que en 1808 aún no era predominante en los círculos criollos o entre los residentes peninsulares que vivían en la Nueva España la aspiración independentista, sino que esta va a ir evolucionando, apareciendo progresivamente. De tal manera entonces que
los acontecimientos que tienen impacto en Nueva España a raíz de las abdicaciones de los reyes españoles de la dinastía Borbona, hacen aparecer una oportunidad por la que los novohispanos, sobre todo los círculos más directamente relacionados con la administración, como son los militares, los oficiales y la burocracia, los abogados, han encontrado, como decía, oportunidad para expresar sus aspiraciones autonómicas. Hasta este momento estoy hablando de un acontecimiento en donde las aspiraciones parecen ser únicamente masculinas. Sin embargo, ya iremos viendo que esto no es así. Durante este tiempo hay 4 fases de desarrollo entre 1808 y 1810, 1810, 1816, 1820 y 1820, 1821. Estas 4 fases de desarrollo en el que el proceso político se desarrolla de la aspiración autonómica a la independencia. En este proceso, todas las mujeres también participan de él. No hay duda de que el periodo más cruento, el de la Guerra Civil, el que ocurre entre 1810 y 1816, es un momento que marcó la vida de hombres y mujeres. Los dividió en proyectos distintos y tuvieron ante sí la posibilidad de elegir su destino. Y esto porque Nueva España conquistó la posibilidad de consumar su libertad, entendida como la cualidad por la que un pueblo se convierte en soberano. Entonces, habría que decir, una primera cuestión importante que me parece que hay que decir es que no solo vamos a hablar de las insurgentas, sino también vamos a hablar de las mujeres insurgentes, perdón, sino también vamos a hablar de las republicanas. En general, las mujeres que participaron en la insurgencia asumieron y en general, no digo todas, asumieron una adhesión a la forma republicana de gobierno. Esto entonces es una característica, cuando menos que para las más conocidas, sobre las que se ha podido reconstruir su acción, no solo en el momento en que son identificadas en la acción insurgente, se puede constatar que efectivamente sus aspiraciones van más allá de la independencia y como ustedes saben, en México, una vez que se consumó la independencia, no todos fueron partidarios de la República, a pesar de que había una ola en toda Hispanoamérica para adoptarla. Como es lógico, y de acuerdo a nuestra perspectiva de género, en esta coyuntura, la evolución y las decisiones que tuvieron que tomar para enfrentar los retos los actores, no solo fue asunto de hombres, también lo fue de mujeres, como veremos más adelante. De tal suerte que entonces el fenómeno de la transgresión es un fenómeno generalizado. Esto también me interesa subrayarlo porque
considero que debemos evitar sustraer a las mujeres de la dinámica de si en la vida cotidiana es posible separarlas, porque de hecho están separadas del desenvolvimiento de la vida de los hombres. En el caso de las coyunturas de cambio, de los grandes acontecimientos, en este caso un acontecimiento fundacional, no es posible disociarlas, porque justamente el acto de transgresión en el que ellas van a participar es la de quebrantar la frontera que les ha sido construida y que parece natural, pero que limita sus capacidades y su proyección como sujetos. En ese sentido, entonces, tendríamos que recordar y repasar que las prácticas y las costumbres que van a empezar a trastocarse se construyeron fundamentalmente a partir del momento de la conquista, ¿sí? Esta, eh, este esfuerzo por identificar el lugar que ocuparon las mujeres, de hecho, como decía, ha sido muy estimulado por el tardío reconocimiento que las mujeres hemos alcanzado, las mujeres mexicanas, para, por ejemplo, adquirir el derecho al voto, que apenas se logró en 1953, de suerte tal que todo el trabajo de conservación, clasificación, análisis, edición, fue hecho por hombres de distintas épocas con una mentalidad patriarcal. Y esta desventaja hace que sea muy difícil reconocer el trastocamiento. Sin embargo, con buenos oficios y con voluntad de hacerlo, se ha podido en un trabajo individual y colectivo que incluya historiadoras y historiadores, se ha podido ir ampliando la esfera de conocimiento de la actuación de las mujeres. Si en un principio solo sabíamos o teníamos conocimiento de la acción de las mujeres más destacadas por su posición social, sin embargo, hoy día ya no solo estamos trabajando con listados de mujeres, sino estamos penetrando cada vez más en sus espacios de socialización. Porque, como seguramente todos los historiadores con los que han dialogado les ha insistido, no solo se requiere en el análisis histórico de considerar a las individualidades, sean destacadas, brillantes, luminosas, o las comunes y más opacadas. Si no tomamos como ejemplo de como mujeres representativas, entonces perdemos posibilidad de entender su inserción social, su participación social y también sus transgresiones. Entonces, el enfoque siempre tiene que ser un enfoque relacional y más aún en las coyunturas en la que estamos abordando. Entonces, a raíz de la conquista, una nueva sociedad surgió, se formó, la cual asignó roles muy específicos a partir de la hegemonía de una concepción cristiana de la vida en sociedad. De esa manera se construyó una sociedad estratificada por calidades y marcada por la división de roles. Los sistemas de representación, los miedos y angustias que ordenan el lenguaje y los comportamientos masculinos en esa época colonial estuvieron marcados por tal cosmovisión católica, así como por la jerarquía social y racial que debía reproducirse. Existió, como en toda sociedad,
una enorme cantidad de instrumentos por los cuales salvaguardar el estatus económico de los miembros de una familia en futuras generaciones, para dar realce al apellido, entre otras funciones. De acuerdo con Gisela von Webeser, las capellanías fue uno de ellos. Ya se advierte entonces que la familia va a ser necesariamente un espacio en donde ponemos la atención fundamentalmente los historiadores, porque es ahí en donde se reproduce fundamentalmente la organización social. La Iglesia, que cumplió una función ordenadora y de control desde el inicio, con tesón defendió un modelo de familia monogámica y junto con ella se impusieron el engaño, el abandono de hijos naturales y las relaciones extraconyugales. En las zonas rurales, por el contrario, las relaciones familiares parecen estar más cercanas al modelo cristiano de convivencia familiar, de acuerdo a los estudios con los que contamos hoy día. Para las mujeres, bien lo ha resumido María de José Rodríguez Guerrero, los espacios quedaron limitados al hogar, al convento y a la iglesia. De ahí que la cultura religiosa predominante traída por los españoles estuviera asociada a la permanencia y la vida en una cultura del silencio y la discreción. La reproducción de este modelo de vida depositado en la familia hizo que en la época novohispana este núcleo de socialización siempre tuviera un lugar predominante, lo que incluía la formación de los jóvenes, hombres, varones y mujeres. Ahí se inculcaban los principios de orden, de jerarquía, moralidad y respeto que se necesitaban para la convivencia urbana. Inicialmente, la educación se basó en el modelo de educación por el ejemplo, es decir, la enseñanza que se transmite de padres a hijos, de la aristocracia a la plebe, del gobernante a los gobernados. Modelo que finalmente fracasó por su contradicción, dado que la mayoría de españoles vivían muy lejos del ideal cristiano. De suerte tal entonces que aunque ahí se siguieron transmitiendo modelos educativos que hacían a los modos, a los modales, a la vestimenta, a las expresiones de cortesía, a los desplantes y los enojos, la cordialidad o altanería, a pesar de que ahí siguió reproduciéndose esta transmisión, esta educación, sin embargo, fue necesario que la educación religiosa y sobre todo la moralidad recayera en otras manos. Especial atención, bueno, era difícil en esa época que los hijos recibieran, los hijos varones recibieran la educación dentro de sus casas debido a que era costoso la enseñanza particular. Sin embargo, cada vez más las órdenes religiosas se ocuparon de esta educación religiosa y humanista que era necesario para ocupar posiciones de poder destacadas en la sociedad. Va a cobrar relevancia la educación impartida por los jesuitas, que
que incluía el aprendizaje de la gramática latina, la memorización de textos de Cicerón y la imitación de las virtudes, el valor de los héroes, la prudencia de los sabios y la serenidad ante circunstancias adversas. Tales valores debían ejercitarlo los varones en la vida cotidiana. El desarrollo económico de los negocios en Nueva España gestaron características empresariales y tal como lo han demostrado las investigaciones del doctor David Brading, queda claro que estas actividades empresariales tuvieron mucho auge desde el principio. Fue una forma de negociar un mayor control sobre el territorio y la población que ejerció la corona española sobre la Nueva España a cambio de una mayor libertad de operación económica. De ahí que nuevos valores propios de la modernidad muy tempranamente se implantaron en algunos círculos, los círculos económicamente dominantes de la Nueva España, de tal manera que estos dio lugar al surgimiento de valores como la riqueza, la ostentación, la eficiencia en el trabajo y la felicidad terrena. Todo ello encontró en el hogar un espacio también de fomento. Así que fueron estimulados lazos de clientelismo y estrategias familiares para influir el poder. Esta característica, esta evolución que se fue haciendo cada vez más patente, sobre todo en el siglo XVIII, permitió que surgiera la naciente burguesía con su demanda explícita sobre la propiedad y por tanto la necesidad de establecer claramente la herencia. Imponer su concepción de los roles significó una rigurosa separación de sexos. Por ella se asignó a la mujer su lugar y única forma digna de existencia. Nuevamente fue reforzado el hogar y la maternidad. Pero el discurso producido por los clérigos de la época colonial no sufrió modificación. Antes, al contrario, como decía, se hizo más rígido y crudo para las mujeres. Presenta al género femenino como un ser peligroso, endemoniado, cuya presencia pública inaugura el caos moral y social. Había entonces que mantenerlas recluidas. Los campos tradicionalmente reservados al hombre serán los públicos, los de la acción política y militar, y las mujeres que se ven obligadas a salir de su residencia, es decir, que laboran en el taller, en la calle, en la tienda o en el mercado, nos la presentan en contradicción con este modelo silencioso y sosegado de mujeres recluidas. Nos la presentan a las mujeres desde abajo, vociferantes, peleoneras, redactoras. Las tareas intelectuales, por supuesto, estuvieron prácticamente excluidas y reservadas a los hombres. Si a algún sector de las mujeres se les enseñó a leer, pocas de ellas aprendieron a escribir, como se sabe. Fue la época en que la corona promulgó leyes sobre matrimonios. El cabildo expidió a fines del siglo XVIII ordenanzas para remediar desórdenes y castigar crímenes y alborotos, en que se extrema la persecución de, entre comillas, delincuentes
poniendo en acción al Tribunal de la Acordada y a los alguaciles. Así se hizo patente la falla de las familias y el fracaso de la Iglesia como educadora. Contra esta situación, por supuesto, las plumas ilustradas empezaron a criticar y a proponer salidas. Tal fue el caso de José Joaquín Fernández de Lizardi, que impulsó la formación de escuelas de primeras letras y academias, en donde se constataba que la doctrina cristiana era insuficiente para la formación de hombres con estas cualidades ilustradas, de forma que se exigió la presencia del maestro de primeras lenguas y de lengua castellana, de primeras letras, perdón, y de lengua castellana. Fue la época en que se comenzó a lamentar la ignorancia de las mujeres, la insuficiencia de escuelas de amiga y el nivel de conocimiento y el bajo nivel de conocimiento de los maestros. Esta presión ilustrada, como se recordará, va encaminada fundamentalmente a crear hombres capaces de alcanzar su felicidad a través de la razón y el ejercicio de esta para encarar los retos de la vida. Y solo puede encararse bien y hacerse buen uso de la razón si esta es disciplinada. Lizardi evidentemente estaba escribiendo y estaba trabajando en aras de una transformación que, como ya vemos, está poniendo en cuestión la educación religiosa basada fundamentalmente en la memoria. Fue él justamente quien tomó la pluma para por primera vez dignificar a las primeras heroínas que en una publicación de 1825 en la que narró los actos por las que ellas trascienden. Y lo interesante de esto es que aunque hay una voluntad de mostrar y reconocer la valía de estas mujeres, se hace en el marco de una cultura patriarcal, porque Lizardi no aspira a modificar el esencial espacio de socialización de las mujeres, es decir, su hogar, ni tampoco su función educadora y transmisora de los valores de padres a hijos. La diferencia está en que entiende que es indispensable la educación racional para las mujeres, porque de esa manera creará hijos con una estructura mental práctica y racional. Las mujeres que él destacó, sin embargo, también tienen por peculiaridad no ser todas ellas las mujeres que nosotros tradicionalmente sabemos que fueron durante el siglo XIX ensalzadas o incluso heroificadas como figuras del panteón patrio. Por supuesto, es indiscutible el respeto que para él representa Leona Vicario. En primer término, María Rodríguez de Lazarín o María, bueno, llama la atención la ausencia de Josefa Ortiz de Domínguez, aunque la menciona, pero señala que como es ampliamente conocida su importancia, él prefiere señalar a otras mujeres que no son tan famosas como las dos primeras que mencionaba.
Entre ellas está María Fermina Rivera, que fue una combatiente en las filas de Vicente Guerrero, o María Josefa Huerta Escalante, esposa que recibió el castigo que debía haber recibido su marido. Por ser simplemente la esposa, ella fue sometida por las fuerzas realistas. Y Manuela Herrera, que también es una mujer que para la época era poco conocida y que representa a estas luchadoras del movimiento insurgente, ¿no? Sobra decir entonces que reproduce el concepto cristiano de la mujer, pero, como decía, introduce la posibilidad de regeneración ante el pecado por el ejercicio de la razón. Estallado el conflicto insurgente, es decir, en 1810, nos enfrentamos al problema de la huella desvanecida, los historiadores nos enfrentamos a la huella desvanecida de estas mujeres. No solo está de por medio la mano masculina que conserva los documentos con todos los prejuicios en acción, también en la narración, para tomar un solo gesto, en la narración de la propia gestión heroica, el sujeto masculino ocupa el espacio público. Es él al que se le reconoce que se sacrifica por el bien común, defiende el ideal incluyente y aboga por la justicia social. Pero junto con este problema que hace difícil, evanescente, borroso la huella de la mujer, de las mujeres, también está otro problema que ha sido apuntado por Asunción Labrín y Rocío Córdoba, que es conocido como el síndrome de la gran mujer. La gran mujer que opaca y que acentúa en el anonimato a muchas otras mujeres y que, por tanto, reproduce el manto de ocultamiento de estas otras personas, de estos otros sujetos. A pesar de ello, nosotros hemos observado, se puede observar, que las mujeres insurgentes e independentistas han venido siendo reconocidas desde el trabajo de José María Miquel y Vergés, en donde sumaban alrededor de 134. Luego, afinado el conjunto por Aurora Tobar Ramírez, que encontró 162 en total, documentadas estas mujeres, y Janet Kettner, que afortunadamente en un trabajo pionero de hace ya varias décadas, identificó a 250 más. Es indudable que debieron ser muchas más, pues hay que considerar, tal y como considera Rocío Córdoba, que los servicios de las mujeres a la insurgencia pudieron ser desarrollados aprovechando su invisibilidad normativa en el espacio público. Las actividades en las que ellas participaron fueron de tal naturaleza que requerían el sigilo y la secrecía. Por otra parte, habría que tener en cuenta la naturaleza del fenómeno insurgente en la Nueva España y que es único en Hispanoamérica, a saber, el carácter tumultuoso de las primeras acciones. Solo voy a recordar rápidamente que en el lapso
de 2 meses nada más, Hidalgo había logrado un ejército, entre comillas, la adhesión y movilización, para ser más precisa, de aproximadamente 80,000 personas que lo seguían, y entre ellas, por supuesto, venían familias completas, mujeres que se adhirieron, entre otras cosas porque este reclutamiento se hizo fundamentalmente en el Bajío, y en esta zona la desocupación y la crisis económica que afectaba en la región había dejado sin empleo a mucha mano de obra que era, estaba compuesta por trabajadores no arraigados, no lugareños, y estos migrantes entonces decidieron participar en las primeras acciones insurgentes. Y como se sabe, estas primeras acciones insurgentes no solo fueron la movilización masiva de adeptos, sino también la improvisación de las acciones militares, así como también el desfogue de sentimientos antiespañoles, de una crudeza que solo es ejemplo y correlación de la humillación que como trabajadores experimentaban, de tal manera entonces que los momentos más sangrientos contra los gachupines ocurrieron en estos 2 meses de campaña, y como ejemplo traería a colación la masacre en la Alhóndiga de Granadita. De cualquier manera, el estallido bueno, entonces es un momento de explosión emocional, pero también es un momento, como he dicho desde el principio, en donde los insurgentes son conscientes de que deben presentar alternativas. Y el estallido de la crisis autonomista y la guerra, que tendría que insistir, sí modificaron el comportamiento político de las mujeres, alterando su condición en la sociedad. Estos factores violentaron el modelo de conducta socialmente aceptado durante los años de la guerra. Muchas de ellas decidieron participar porque estaban convencidas de que los cambios políticos promovidos por los descontentos con el régimen colonial favorecían la situación política de su comunidad y la de ellas mismas. Es decir, que no solo fueron acompañando los ejércitos, no solo fueron actores de trabajo subsidiario como enfermeras y cocineras, o acompañando al marido siguiendo el patrón establecido, el modelo de familia establecida, sino que fueron mujeres con conciencia política que se involucraron plenamente por ella. De la revisión de los fondos del Archivo General de la Nación en la sección de incidentes y operaciones de guerra, se confirma que las mujeres insurgentes ciertamente se ocupaban de llevar y traer mensajes, contrabandear armas y municiones, asumir tareas de espionaje y conspirar, enterrar a los muertos, portar armas y ser verdaderas soldadas. Las acusadas por infidencia habían intervenido para ser prosélitos
y varias de ellas, no solo Leona Vicario, proporcionaron recursos económicos a los insurgentes, los guiaron por los caminos y obviamente funcionaron y realizaron tareas de sanidad cuando tenían que atender a los enfermos. Bueno, voy a hice una selección pequeñita porque son muchos los nombres, para cerrar con una reflexión en unos 5 minutos más. Da cuenta de esa conciencia política que desarrollaron las mujeres, a pesar de no tener no normativamente compromiso para ello, las esposas que conspiraron con sus maridos. Entre ellas, en 1809, tendríamos que mencionar el nombre de Carmen Fernández Barrera Amat y Tortosa, que fue esposa de Nicolás Michelena, cuñada de Mariano y quien mantenía una tertulia junto con José María García Obeso. Cuando fue descubierta la conspiración, ella fue clave para evitar que otros involucrados fueran detenidos, ¿sí? Por supuesto, está Josefa Ortiz de Domínguez, que en la historia patria nosotros nada más la recordamos como la mujer que avisó, cumplió la misma función que la anterior personaje, que Carmen Fernández, pero lo que habría que decir y subrayar es que gracias a las reconstrucciones biográficas que se han hecho de ella, es posible decir que de manera más convencida que incluso su esposo, ella continuó después de ser excarcelada por el Grito de Dolores. Ella continuó siendo partidaria de los insurgentes y por ese motivo varias veces volvió a ser denunciada como mujer revolucionaria, porque se la reconocía como informante del insurgente que trabajaba, que operaba bajo la bandera insurgente de los hermanos Rayón, pero que se trata de una personalidad muy importante que es José María Cos. Así que en 1814 fue nuevamente recluida y, como sucedió con todas las mujeres de clase alta, fue recluida en un convento, en el convento de Santa Teresa la Antigua, y realmente logró su libertad, a pesar de que había serios peligros de ser fusilada, ¿no? Aquí una figura central que nos relaciona los momentos más cruentos de represión de la insurgencia con el nombre de Calleja, quien fue y había ordenado justamente una represión si los insurgentes no aceptaban de poner las armas y aceptar el indulto. Entonces venía el fusilamiento, ¿no? En el caso de ella, afortunadamente, no pudo, en ella no pudo ejercerse
ese castigo extremo. Y la otra cosa que me parece interesante también de señalar es que fue una de las invitadas para participar en la corte de la emperatriz esposa de Iturbide, y al rechazar la invitación explicó que ella era soberana de su casa. Como se sabe, ella fue parte de las conspiraciones republicanas durante el imperio de Iturbide. Otra mujer también bastante interesante, sobre la que hay una relativa información, no tan abundante como en el caso de doña Josefa, es el de Rodríguez del Toro de Lazarín, quien esta mujer, como se sabe, aspiraba, que también pertenecía a una tertulia junto con su marido. Ella fue la principal instigadora para conspirar contra el virrey Venegas, secuestrarlo y ahorcarlo. Cuando fue descubierta en abril de 1811, estuvo por más de 30 meses en la cárcel, y eso, como marido y mujer estaban presos, la empujó a solicitar nuevamente a este personaje, Calleja, su libertad bajo fianza, debido a que consideraba que su casa estaba en ruinas y desatendida. Pues, sin embargo, se mantuvo en prisión hasta 1820. Tampoco fue fusilada. En ese mismo año, otras conspiradoras fueron Luisa de Orellana, Mariana Camila Ganancia y Antonia Peña, quienes entre sus faldas llevaron las partes de una imprenta que fueron compradas por Juan Razo y Guzmán y Benito Guerra, sus maridos, que trataban o que las consiguieron justamente al lado de José María Llave para publicar el periódico del el ilustrador americano, y esto lo lograron justamente simulando, como tantas veces ocurrió en el caso de otras mujeres de la clase alta, en desayunos en el campo. Quisiera también mencionar que algo que resulta interesante y en contraste con los hombres, con los insurgentes varones, es que la acusación como seductoras tiene el concepto, la connotación contemporánea de esta actitud. Para los hombres de la época se decía que habían sido seducidos por la insurgencia. Cuando se decía que habían sido seducidos, lo que se quería decir era que habían sido involucrados, que habían sido convencidos, que incluso pudiera ser que hasta pudieran ser manipulados, ¿no? Pero lo que no, el término se utilizaba entonces para aquel, el seductor era aquel que había convencido y podría ser hombre o mujer. En el caso de las mujeres, claramente está dirigido a la seducción como un término en claro sentido sexista. No era sinónimo de convencimiento, sino más bien un recurso por el que los oficiales identificaban el convencimiento, perdón, la adhesión por el uso de las dotes femeninas, fiadas en el sexo y valiéndose, como ellos decían, de cuánto atractivo tienen. Entonces,
por este delito, ¿no? Agustín de Iturbide, en otro acto de crueldad que lo han hecho pasar a la historia, fusiló en Salamanca a María Tomasa Esteves y Sala, denunciada por el soldado con el que había estado dialogando. Hay muchos casos más, no quiero seguir dando nombres sueltos porque no hay muchos datos muy sustanciosos todavía. Lo que vale la pena decir es que obviamente en los documentos se encuentran a mujeres armadas, verdaderas soldados, que en 1817, por ejemplo, habían tomado las armas, en el caso de María Josefa Martínez, en sustitución a su marido que había sido apresado y muerto, y se había encargado de del grupo que encabezaba, que era un grupo realmente pequeñito de 12 insurgentes, pero que operaba en unas zonas que le hacía tener acción en Veracruz y en Puebla, así como en algunas regiones de lo que hoy sería el estado de Hidalgo. Y cuando fue aprendida, ¿no? Ella explicaba que esta mujer se llama María Josefa Martínez. Cuando ella decía, quiso ser liberada por su padre, decía que en realidad no era, que ella era una buena esposa, y con esta defensa aludiendo a que no usaba ropas masculinas, porque ese era uno de los grandes pecados de los que se le acusaba, decía que efectivamente llevaba un pantalón para poder subirse al caballo, pero señalaba que qué daño podía hacer una infeliz viuda cargada de hijos. Entonces, este caso es muy interesante porque contrasta la decidida acción de esta mujer que había sido viuda de Miguel Montiel, María Josefa Martínez, y que en la defensa de su padre en realidad la disminuía. Finalmente, la fuerza con la que fue denunciada por el oficial realista impidió que su padre lograra la meta de excarcelarla, y justamente por esa razón se sabe que además de ser infidente, también era acusada de transgredir la norma de cómo debía ser, de cómo debía vestirse. Entonces, esta doble transgresora tiene un expediente bastante grueso en el Archivo General de la Nación. Una última cuestión que me gustaría señalar, bueno, he dado muy poquitos nombres, pero lo que quisieras, porque quiero subrayar que el rescate cada vez más acucioso de los nombres de las mujeres ha sido emprendido por historiadores e historiadoras en su trabajo cotidiano, en la atención de
los casos de infidencia en general, así como en todo documento que alumbre la situación de la insurgencia. Y esto debido fundamentalmente a que somos conscientes de que la dispersión de la información hace titánico el trabajo de reconstrucción de quiénes eran estas mujeres. Pero gracias a esa identificación de nombres es posible primero constatar que la familia, esa familia que tenía asignada como prisión, por decirlo de una manera dramática, a las mujeres, en realidad eh, era un espacio de socialización política muy importante, de tal manera que eh, la reconstrucción que se está haciendo ya no solo es de las mujeres acusadas por infidencia, las mujeres que acompañaron a los insurgentes o que así aparecen en el discurso escrito de los documentos, sino también a los miembros de la familia que permita reconstruir precisamente cuáles son las características que hacen que estas familias reproduzcan la necesidad de la participación consciente en coyunturas como estas. Entonces, en el diccionario, por ejemplo, de la independencia de México, que fue publicado en el 2010, hay una cuidadosa reconstrucción de los nombres completos de los miembros de las familias en una tarea muy laboriosa, y que nos ha permitido, por ejemplo, señalar la importancia de Rafaela López Aguado. ¿Quién era esta mujer? Pues era la madre de los hermanos Rayón, quienes, como saben prácticamente todos, Ignacio, Ramón, Rafael y Francisco y José María, se volcaron a la insurgencia jugando un papel y desempeñando un papel muy importante. Son los promotores de la organización del gobierno independiente, de los primeros intentos constitucionales, de tal manera que entonces este núcleo familiar no solo atiende a la voluntad de acción de sus individuos, a la vocación y aspiración independentista, más que nada en el caso de los Rayones, autonomista, para tener el propio gobierno en sus manos, sino también es una familia que está proyectando, ¿no?, la acción colectiva hacia la constitución de instituciones. Entonces, en este núcleo, ella había forjado, la madre había forjado también y había participado en las tertulias que organizaban los hijos y con una fuerza de convicción que resulta estremecedora para tiempos normales. Porque tal y como se consigna en este diccionario, Rafaela López Aguada, junto con con uno de sus hijos, rechazó el ofrecimiento de indulto para salvarle la vida a uno de sus hijos apresado. De tal manera que en diciembre de 1815 fue pasado por las armas. Entonces, imagínense, o sea, estas actitudes son ilustrativas del momento en el que los individuos ponen por encima de sus sentimientos y de sus emociones el proyecto en una expresión romántica del patriotismo propio de la época. Y bueno, hay muchísimos más casos, ¿no? El trabajo
de reconocimiento de la participación de mujeres ha pasado por diferentes criterios, pero todos ellos, algunos han considerado, por ejemplo, el tipo de modalidad en que se participó. Sin embargo, me parece que hoy está teniendo más importancia o mayor atención, sin desmerecer las otras indagaciones, los núcleos familiares, porque ellos son decisivos para observar cómo estas mujeres, sobre todo las que sobrevivieron, participan de la construcción del Estado mexicano. Gracias a este enfoque, hoy podemos saber que Leona Vicario no se dedicó a cuidar a sus hijitas cuando se consumó la independencia, y hoy sabemos que ella fue una importante republicana que participaba de las deliberaciones, que tomó una de las fracciones más radicales del republicanismo en los años 30. Así que entonces me parece que estamos en el desarrollo de una subdisciplina de la historia que está en pleno crecimiento. Y con ello quisiera terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia Tepanguey, por esta espléndida presentación que nos hace de las mujeres insurgentes a lo largo del siglo XIX mexicano. Ahora vamos a dar paso para que nuestros participantes del curso extiendan sus preguntas. Lo que tenemos aquí pues es una serie de agradecimientos y también el pase de lista correspondiente. Y tenemos algunos comentarios también en Facebook. De aquí, bueno, nos piden que si usted podría repetir los nombres, pero pues ya nos dio usted con precisión varios de ellos. También les recordamos a nuestros asistentes al curso que queda grabado en el portal del Museo de la Mujer esta presentación y en el Facebook Live también. Pero sí nos preguntan y nos piden, ¿podría repetir el nombre del libro donde se agrega este estudio detallado de nombres de mujeres, por favor? El Diccionario de la Independencia de México. Es un libro de la UNAM, publicado en 2010, y está coordinado, en el han contribuido una enorme cantidad de historiadores. Es una obra que tiene diferentes secciones. Una de ellas es la de un índice de personajes con biografías completas. Y es, como decía, coordinado por Alfredo Ávila y Virginia Guedera. Nada menos. Sí, muchas gracias, doctora. Pregunta Marta Laura. Si la mayoría somos mujeres, ¿por qué no se han rescatado entre las mismas mujeres? Creo que es un mal que nos aqueja en la actualidad. ¿Qué opinión le merece el comentario, doctor? Bueno, es muy interesante esta pregunta porque me parece que tiene que ver con el rol asignado. Si las mujeres permanecemos enclaustradas en las casas, atendiendo y ocupadas solo de los intereses privados, obviamente que cualquier afectación a el núcleo familiar es visto como un peligro para la propia reproducción del rol de la mujer, el propio sentido de la mujer y de las mujeres. Entonces, ¿por qué nos rescatamos, si somos mayoría mujeres? ¿Por qué nos rescatamos? Porque estamos en un proceso de reaprendizaje de nuestra relación con el resto desde mi punto de vista, con el resto de mujeres.
dejarlas de ver como competidoras de mi núcleo familiar para convertirnos en solidarias. Y yo creo que afortunadamente, gracias al movimiento feminista, se ha avanzado bastante en ese sentido. Y hoy, más que una amenaza de una mujer a otra, nos hemos estado convirtiendo en mujeres solidarias. Y eso también se tiene que trabajar. No es asunto de, no se produce en automático, ¿no? Y parte de esta educación recibida está la competición entre mujeres, ¿no? Al punto, y es un fenómeno tan reconocido, que hoy día se sabe que las mujeres nos arreglamos para las otras mujeres, no para los hombres, lo cual es una desgracia porque lo tenemos que hacer por nosotras mismas, no para los ojos de fuera, sino para nosotras mismas, si es el deseo, ¿no? Gracias, doctora. Le envían felicitaciones, Cecilia Gracias. Mondragón, muchas felicidades. Marta Laura Raigadas también me envía unas felicitaciones. Doctora, comparta bibliografía, por favor. ¿Alguna otra bibliografía que desee compartir, Bueno, por doctora? sí, yo creo que hay mucho trabajado en forma de libros completos y en artículos. Para mi exposición, yo me basé mucho en una autora que es muy de mi agrado, eh, que es especialista en estudios de género y que es la doctora Fernanda Núñez Becerra, y sus contribuciones, por ejemplo, las pueden localizar en el libro Las mujeres, no, bueno, el trabajo, ay, no, creo que no la puse. Ah, sí, Las mujeres hacemos la historia. Es una publicación de 2010, eh, en, pero se puede encontrar en internet. Así que, repito, el libro se llama Las mujeres hacemos la historia. Fue publicado por el gobierno del estado de Veracruz en el 2010. Otro texto que obviamente es fundamental es el trabajo de Silvia Marina Arron, Las mujeres en la Ciudad de México, que permite hacer una reconstrucción de, de las funciones que cumplieron las mujeres en tiempos de paz, es decir, recupera toda la vida en sociedad, así como también otro trabajo muy importante es el de Carmen Ramos Escandón, en una coordinación que hizo bajo el título Presencia y Transparencia, la mujer en la historia de México. Es un libro del 2006. Pero bueno, estos son los que han sido de más de mi agrado. Por supuesto, están otros que... lo que yo he encontrado es que nos estamos repitiendo mucho. En las publicaciones se ve, por ejemplo, prácticamente, por supuesto, con el debido reconocimiento, se observa claramente que no hemos avanzado demasiado en la investigación y que los mismos rasgos aparecen de tal manera que los aportes son como muy pequeñitos, muy poco revolucionarios de la propia historiografía. Entonces, para las mujeres del siglo XIX se entiende que sea tan difícil esta recuperación, pero bueno, estamos en esa tarea, ¿no? Y no quisiera dar más títulos, lo que sí quisiera también recuperar
a otra historiadora del Instituto Mora que ha hecho contribuciones fundamentalmente para las mujeres insubordinadas en su tiempo, que es María José Garrido Asperó. Tiene varios libros publicados. Es ella, por ejemplo, estudió con detenimiento el expediente de las mujeres que fueron asesinadas en número considerable y castigadas por Iturbide, motivo por el cual en Pénjamo, motivo por el cual ha sido reconocida la crueldad de Iturbide, ¿no? Por supuesto hay que recordar que Iturbide convocó en el plan Trigarante a los hombres de armas, ¿no? Y sí, evidentemente él reproduce muy claramente la cultura de la época, ¿no? La cultura machista de la época. Pero esta es una autora que me parece que resulta muy interesante porque recupera a las mujeres que son más invisibles, ¿no? Las menos reconocidas. Gracias, doctora. En el mismo sentido, bueno, usted ya amplió, que nos pregunta Reina Hernández, además del Diccionario de la Independencia de México, ¿qué recursos nos recomienda para conocer más acerca de las mujeres insurgentes? Bueno, están estos libros. Hay algunas biografías que me parecen muy importantes. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, pero yo no recuperé a una mujer que también tradicionalmente se la menciona, que es la Güera Rodríguez. Y no la recuperé porque me parece que es contundente el libro. No la recuperé como insurgente, como mujer. Bueno, obviamente insurgente no fue, aunque hubo algunos episodios de su vida que daban a pensar de que se incorporaba al grupo de los autonomistas. Sin embargo, no la recupero porque me parece que es contundente la investigación de Silvia Marina Arro sobre la Güera Rodríguez, en un libro que recientemente presentamos en la Academia Mexicana de la Historia, que muestra que sí es una mujer transgresora. Hay que recuperarla como una mujer transgresora, pero su transgresión no llega a la esfera de lo político. O sea, que está fuera de la órbita, de esta órbita de mujeres que con convicción, ¿no?, participan. Por los círculos pequeños en que se desarrolla la vida en la Ciudad de México, ella estuvo relacionada con personas que participaron en política, pero ni siquiera, o sea, la famosa relación en la elaboración que se le atribuye del plan de Iguala, ni siquiera ella tomó participación, ¿no? Entonces, bueno, esto lo sostiene esta autora, que es una autora que me parece que con todo rigor trabaja como historiadora y que se interesa por documentar las afirmaciones. Por ejemplo, tampoco mencioné la mujer que apoyó la lucha de, ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, la lucha en Tampico ay, se me fue el nombre. Bueno, esta mujer que es conocida como
la mujer de Salina Cruz no la mencioné porque ella en realidad es una fantasía. No es una mujer que haya existido en la realidad porque es inverosímil lo que hizo, ¿no? O lo que supuestamente hizo, que es precisamente de cruzar por la línea del fuego para dotar de agua a los soldados en combate, a los insurgentes en combate, y el acto heroico es precisamente no importar perder la vida. Es inverosímil esta versión, parece más parte de la construcción de los liberales, porque hay que recordar que los liberales del siglo XIX impulsaron muchísimo a la educación de las mujeres. Y en ese impulso de la educación de las mujeres, destacaron valores que querían fomentar entre la población mexicana, entre ellos la voluntad de acción, la valentía, ¿no? Valores que efectivamente existen y que efectivamente son puestos, pero son puestos en ejecución cuando las mujeres no nos escapamos del rol aprendido, pero me parece que obedece más a la fantasía y no es el caso único de México en donde este fenómeno se produzca. Quienes estudiamos los procesos de memoria histórica para la construcción del Panteón Patrio, sabemos que hay en la escritura y en la narrativa de la historia una exaltación porque se trata de crear modelos a seguir por los ciudadanos. De tal manera entonces que hay un proceso de mitificación por el que se asocian valores en encarnaciones o en metáforas, ¿no? Por ejemplo, la patria siempre está, o la nación está representada por una mujer, ¿no? Y esta asignación, ¿no? Parece contradecir el modelo patriarcal, ¿no? Pero en realidad es una manera de conducir algunas cualidades que tiene cualquier sujeto, ¿no? En una dirección determinada, ¿sí? Es ella la que conserva la nación, es ella la que acoge, abriga, es decir, cumple una función maternal a nivel de la sociedad toda, ¿no? Entonces, esta es por estas razones que yo considero que los argumentos de Silvia Marina Rom sobre la Güera Rodríguez son suficientemente fundados y no solo ella, sino también, por ejemplo, quienes hemos estudiado a Agustín de Iturbide, hay un trabajo contundente, fantástico, súper bien documentado, en donde se demuestra que el plan de Iguala lo redactó Iturbide. No lo redactó la Profesa, en la conspiración de la Profesa, tampoco Monteagudo, lo redactó Iturbide y lo puso en circulación y fue mejorado cuando lo discutieron amigos cercanos, tanto como el propio Vicente Guerrero. De tal manera entonces que esta obra estuvo en circulación antes de que fuera puesta a luz y
la documentación es clara, ¿no? Es clara a través de cartas, a través de la propia memoria de Iturbide, pero bueno, ahí podríamos dudar de que fuera fidedigna y que quizás se estuviera echando porras el sol. Pero bueno, el trabajo de los historiadores es justamente contrastar pruebas y me parece que es contundente en esto, ¿no? Para ese tema recomiendo el trabajo de Rodrigo Moreno, también publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es, el nombre de su libro se llama La Trigarancia. Así se llama. Gracias, doctora Alicia. Hay otros saludos, felicitaciones, agradecimientos. Marta Alfaro, muy interesante la charla, ojalá pudiera compartir bibliografía, que ya lo hizo. Una ponencia muy interesante de parte de Patricia García Roustan. Muchas gracias, doctora. Aquí viene otra pregunta. Buenas tardes. Había escuchado acerca del grupo Los Guadalupes. Preguntan, ¿existió? ¿En qué consistió? Además de Leona Vicario, ¿qué mujeres participaron? Bueno, prácticamente todas las mujeres que eran esposas de los conspiradores, sí, el grupo sí existió, ha sido estudiado con mucha precisión, como todo lo que ella hace, por la doctora Virginia Guedea. El grupo es una asociación secreta. Originalmente tuvo como estaba conformada fundamentalmente por miembros del ayuntamiento que en 1808 propusieron los autonomistas, ¿no? Pero que reclutaron sobre todo a muchos abogados y miembros de la burocracia que estaban inconformes con la situación imperante. También estaban inconformes con la aplicación tan limitada que se hizo en Nueva España de la Constitución Política de la Monarquía Española y que hizo que el liberalismo que tenía implícito no fuera disfrutado por los novohispanos. De tal manera entonces que esta sociedad que primero decidió participar aprovechando las bondades de la Constitución y los derechos adquiridos en ella por los novohispanos, al ver que estos no eran aplicados, no fueron aplicados ni en 1812-13 ni en 1820, o fueron parcialmente aplicados. Entonces, decidieron dialogar con los insurgentes. Entre ellos también está Bustamante, Carlos María de Bustamante, su esposa, que también lo acompañó, y que operó en la Ciudad de México, continuó colaborando y fue el puente de comunicación con Morelos, José María Morelos, y que ayudó a levantar un ejército más o menos organizado en los llanos de Apan. Gracias, doctora. Luz Elena Ponce 3 nos comenta, me parece vital nombrar siempre a las mujeres, pues además de acompañar a los ejércitos insurgentes, ellas se encargaban de enviar cartas de suma importancia y realizar espionaje. También se dedicaban al contrabando e impulsaron movimientos intelectuales con miras a lograr la independencia de nuestro territorio en la Nueva España, como Mariana Rodríguez del Toro, Gertrudis Bocanegra, Trinidad Ortega y Ana María Ortega y tantas más. Ahora en la plática refuerzo que sus funciones incluso fueron más allá, pues por sobre los roles que pudieron llevar,
correo, espionaje, etcétera, su pensamiento y su espíritu también fue clave. ¿Algún comentario al respecto, doctora? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. No todas alcanzaron, digamos, un nivel de participación propiamente intelectual, pero sí eran conscientes políticamente. Es decir, que, bueno, simplemente el simple hecho de abrazar el republicanismo después de 300 años de vida monárquica, ¿no? Pues es elocuente de que aquí ha habido una transformación fuerte. Contemplan en el horizonte de posibilidades elegir por otras opciones que puedan ser más ajustadas a las aspiraciones. Y una de las grandes aspiraciones es combatir el despotismo. Y esto lo tienen muy claro. ¿No? Muy claro los insurgentes, a diferencia de los independentistas del periodo 2021, ¿no? Los insurgentes de esta segunda fase del proceso de independencia en México tienen muy claro que su el mayor peligro para el ejercicio de la soberanía es el despotismo, caer en el despotismo. Por esa razón, Iturbide cayó en desgracia, desintegró al declararse emperador, desintegró la unidad que había logrado con sus más acérrimos enemigos, tan acérrimos como Servando Teresa de Mier, por ejemplo, ¿no? Entonces, este temor al despotismo hizo factible que se abrieran el horizonte de posibilidades y considerar al republicanismo tan exitoso en los Estados Unidos como opción para México. Ahora sabemos que a ese temor favoreció una realidad del fraccionamiento político que después de una guerra como la de 10-16 había generado, ¿no? Un fraccionamiento y una dispersión del poder inmensa que hizo posible que a través de la República Federal se lograra sumar y unificar, amalgamar y mantener unido a estos territorios que conformaban la Nueva España y evitar lo que sucedió en otras realidades hispanoamericanas, que es precisamente una ruptura de los espacios jurisdiccionales coloniales. Gracias, doctora. Otro comentario de Irma Viridiana Solís Guzmán. Buenas tardes, muy interesante ponencia. Quisiera saber su opinión respecto al comportamiento político de las mujeres después de la insurgencia. ¿Comenzaron a participar más activamente en el ámbito público o eso se dio independientemente del movimiento insurgente? Es decir, ¿qué tanto influyó este acontecimiento en la historia de las mujeres como efecto en la vida de las mujeres en general en el resto del siglo XIX? Bueno, la mayoría de las colegas que han estado estudiando sobre todo la vida cotidiana coinciden en señalar que hay hay un interés en la opinión pública, pero es decir, de participar en los debates públicos. No pueden participar en la vida pública porque hay que recordar que hasta 1953 las mujeres tuvimos derecho al voto, a ser elegidas y a participar como representantes políticos y participar sin embargo, es bien sabido, sobre todo por otro tipo de espacios de socialización que las mujeres comenzaron a participar.
Por ejemplo, un mayor interés en integrarse en la educación, en las esferas educativas, ¿sí? Esto no se produjo de manera inmediata, va a haber un proceso muy lento de adaptación e incluso la propia crisis del Estado mexicano en el siglo XIX impidió que el alcance de la educación se ampliara. Incluso hay afirmaciones en el sentido de que antes de que ampliarse se redujera. Pero ya para el periodo, para el porfiriato, ya tenemos mujeres que están participando en la vida pública, pero no política. Es decir, que participan en la educación como formadoras de ciudadanos. Y para formar ciudadanos, pues lo que primero que se necesita es ser, si no ciudadana con plenos derechos, sí tener una conciencia nacional suficientemente forjada. Entonces, yo diría que los procesos históricos son siempre de gran calado, son siempre lentos, ¿no? Y pienso que en una sociedad con fuerte raíz católica como fue la novohispana, y que requirió una otra segunda sacudida con las leyes de reforma, el trastocamiento profundo de la conciencia y del rol asumido por la educación católica hace que el proceso sea lento e incluso hasta contradictorio, ¿no? Los historiadores estamos acostumbrados siempre a enfrentar paradojas porque la historia no es como la proyectaron los que querían hacer cambios. Generalmente los cambios producen efectos indeseados, producen retrocesos incluso, ¿no? De tal manera entonces que los cambios se pueden observar más a la distancia. Pero sí, no hay duda de que sí fueron conmovidas las conciencias. Eso sí, o sea, el hecho de que las mujeres pudieran ocuparse de los asuntos de la política, pues indudablemente pudo no haber sido tan ostensible su participación posterior, pero sí abre una perspectiva que difícilmente las mujeres, como cualquier ser humano, cualquier sujeto, puede abandonar. Ya no escucho. Sí, doctora, muchas gracias. Hay otras de agradecimientos, felicitaciones de Aide Tapia Chávez, gracias, felicidades, muy interesante. De Laura Bautista, gracias por la exposición. De Alejandra Andrade, muchas gracias. De Araceli García, excelente exposición, muchas gracias. Es importante reconocer todas las investigaciones que han salido con motivo del bicentenario de la independencia. Otro comentario de Patricia García Rostan, del libro Las mujeres hacemos la historia, ¿cómo se llama la autora? Es un libro que no tiene, es de estas publicaciones que aparecían en esas publicaciones a veces de los estados que son un poco descuidadas. No aparece el nombre del coordinador, parece que fue más bien como un encargo, no he platicado con las autoras, pero ustedes los pueden encontrar por el título o buscando a Rocío Córdoba o a Fernanda Núñez Becerra. Gracias, doctora. Marta Laura Reigada también agradece. Araceli Berenice Altamirano, la información fue muy enriquecedora en la historia
que se nos enseña en la escuela siempre se mencionan algunas mujeres y de una forma muy superficial. Es importante conocer más nombres y cuál fue su papel con mayor detalle. Muchas gracias por su participación, doctora. De Anaí García Rodríguez. Anaí García Rodríguez, gracias por la exposición, muy interesante el tema. Aleida Sandoval, gracias, excelente ponente. Tiene que retirarse, no dice ella. Muchas gracias de Karina Soto, de Carla Hernández, excelente explicación. De Consuelo Flores, muchas gracias por la exposición. Leticia, felicidades, excelente exposición. Agradezco la respuesta. Ludmila Vilchis Valdés, se han hecho una pregunta. Nos hacen una invitación a Marta Laura, las invito el 27 y 28 de septiembre los conciertos para la conmemoración y sus marchas, la inspiración creativa de las compositoras mexicanas del siglo XIX, Juan Ramón Sandoval Prado, pianista, investigador, Marta Laura Raigadas López. Gracias, Marta Laura. De Luz Helena Ponce, gracias, doctora. Como cada sesión, en esta me llevo tarea para seguir aprendiendo y muy contenta por lo visto. Reina Morales, gracias. Laura Bautista, gracias. Cecilia Rivera, gracias también por la invitación al concierto. Marta Laura, muchas felicidades, doctora Alicia de Conway, por la presentación también el pasado 12 de septiembre, que la están siguiendo, doctora. Del Facebook tenemos algunas preguntas. De Guadalupe Cortés, ¿puede hablar de la mancería, por favor? Sí. Bueno, es el tema de esta... En los documentos del Archivo General de la Nación, en la sección sobre todo de... no es en el de incidencias, sino en el de operaciones de guerra, se pueden encontrar fácilmente alrededor de unos 4 casos de mujeres que fueron raptadas por insurgentes y que al ser raptadas se mantuvieron entre los insurgentes y a la hora de los enfrentamientos con realistas fueron atrapadas y apresadas. Aquí hay que tener cuidado porque en general ellas para solicitar su excarcelación solicitan fundamentalmente argumentando esta situación del rapto. Como ustedes saben, el rapto en esta época colonial era una práctica más o menos frecuente y se utilizaba en el momento en que los enamorados no podían realizar su unión legal por la prohibición de los padres. Podía ocurrir por el hecho de que se estuviera concertando una unión entre desiguales. En una sociedad estratificada se tenían que casar hombres y mujeres de la misma condición social, de tal manera que aunque era muy frecuente las uniones entre las uniones temporales con mujeres de menor calidad, como se decía en la época, cuando la desigualdad se presentaba por el lado de la mujer con hombre de menor calidad, ahí lo que ocurría era precisamente el rapto. Y el rapto consistía fundamentalmente en una
¿cómo se dice?, en una salida del hogar para entrar inmediatamente a un espacio sagrado, podría ser un convento o una iglesia, que guardara la virginidad de la mujer, que era profundamente valorada en esa época. El rato se producía para forzar a los padres a que dieran el permiso de matrimonio. Esto no ocurre en una época tan convulsa como la de la insurgencia, en donde seguramente eso no está registrado. Ha habido violaciones, ha habido abuso hacia las mujeres por ambos bandos, ¿no? Pues eso ocurre generalmente en las guerras y entre los grupos contendientes. Entonces, pero las mujeres que aparecen en estos documentos que he comentado, ellas justifican su presencia justifican que han sido raptadas, rechazan ser consideradas amantes de insurgentes, porque eso es un descrédito para las mujeres, y entonces buscan regresar a su hogar cuidando su honra, ¿no? Entonces, pero obviamente estos casos son casos en donde se mostraría que no hay una fuerte conciencia política de estas mujeres involucradas, ¿no? Porque es más fácil, bueno, esa es otra cosa muy importante que hay que decir. Se presentaron casos en los que el insurgente varón sale después de solicitar el indulto, y la mujer que ha sido considerada doblemente transgresora porque es infidente y porque es amante de algún insurgente, esa no sale, esa se queda. Entonces, da la impresión de que son poquitos casos, no podemos generalizar, no sabemos de más situaciones, pero da la impresión de que este recurso de que fui raptada es un recurso porque se sabe que el castigo es mayor una vez que son atrapadas por los realistas. Bien, bien, gracias, doctora. Hago las siguientes preguntas, que ya son las últimas que aparecen en Facebook. Ya estamos a pocos 10 minutos de concluir nuestra charla. De Guadalupe Cortés menciona: Iturbide se distinguió por castigar a las esposas de los independentistas. ¿Hay información al respecto, doctor? Sí, hay información. Bueno, él protagonizó el castigo de una de estas mujeres que se adhirió a la insurgencia, no a la independencia, sino a la insurgencia, al movimiento insurgente, y que se excusaba de ser, y la fusiló. Sí. Y es posible documentarlo nuevamente, a ver si me da rápido tiempo de buscarla, el expediente de ella, pero sí, Iturbide fue un hombre muy cruel, ¿no? Bueno, estaba bajo las órdenes y fue formado bajo las órdenes de Félix María Calleja, primero el capitán general y después virrey de la Nueva España entre 1813 y 1817.
y justamente salió del cargo acusado de castigos innecesarios a los insurgentes, a pesar de que el rey había ordenado ofrecer el indulto siempre y cuando obviamente se cumplieran las condiciones del indulto, de tal manera que sí fue bastante cruel, se sabe muy bien. Bueno, y el caso de las mujeres de Pénjamo es ilustrativo, pero no solo el de ellas, ¿no? Otra vez no escucho. Perdón. Pregunta Ángel Bravo. ¿Se sabe algo de las enfermedades de la época que hayan padecido durante el movimiento de independencia? Bueno, en la época, en 1813, hubo una epidemia que mató a más población que las batallas que se produjeron entre insurgentes y realistas, ¿no? Sí, una epidemia, me parece que de tifo. Y fue muy mortífera. Y sí diezmó mucho a la población. Esa sería, digamos, el evento más extraordinario que se presentó, pero sí habría que decir que todos los sistemas que existían en la época de sanidad, ¿no? Ventilación de las localidades, etcétera, todo eso se trastocó porque la guerra fue efectivamente muy destructiva. Gracias, doctora. Guadalupe Cortés pregunta, bueno, ya nos dio varias referencias del libro, pues pregunta, toma cuenta si nos refiere a alguna otra obra, y enseguida vienen felicitaciones de María Marta Márquez Collado, muchas felicidades y gracias por la información e ilustrarnos. De Rosa Borrás, muchas gracias por tan interesante ponencia, estimada doctora Alicia. De Blanca Lidia Muro Gamboa. Excelente expositora. La claridad histórica del papel o rol de las mujeres nos posibilita el seguir generando colectividad, solidaridad y enseñanzas mutuas. Muchas gracias. Y de Guadalupe Cortés, importante y excelente participación de la doctora Alicia Tucunguel. ¿Algún comentario adicional, doctora, para Sí, cerrar? estaba recordando que no he mencionado un libro indispensable, que es La historia de las mujeres en México, publicado por el INER, en la época en que fue directora Patricia Galeana, y otro más en el que yo también participé y que tiene también muy importantes contribuciones de historiadoras realmente muy sólidas, las otras no yo, que se llama Mujeres Protagonistas de la Historia. Esas son publicaciones del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, en donde ustedes van a poder bajarlas, están a libre disposición en la red. Muchas gracias, doctora. Pues si no hubiera algún otro comentario adicional con el que usted quisiera cerrar, doctora, o algún comentario adicional del Bueno, yo público. rápidamente cerraría diciéndoles que el trabajo historiográfico es un trabajo que requiere un esfuerzo, y más sobre todo para estos actores que participan de la vida social, pero que dejan pocas huellas. Y la dificultad máxima está precisamente en que los archivos no siempre conservan las huellas de ellas, y es necesario forjar una conciencia
de la importancia de de conservar los registros de las mujeres ahora que nosotras podemos proponernos recuperar nuestra plena voz en la vida pública. Espero que anime a más mujeres a participar en esta empresa. Muchísimas gracias, doctora Alicia de Juan Güey. Pues estaríamos dando por concluida su valiosísima participación, no sin antes de darle un reconocimiento y enseguida anunciar nuestras próximas actividades. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Alicia T. Conway de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por la impartición del tema Las mujeres insurgentes en la cuarta sesión del curso Historia de las Mujeres en México, 14 de septiembre del año 2021, Ciudad de México. Atentamente, doctora Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer y fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y del propio museo. Es también para mí un placer y un honor que haya estado con nosotros, doctora Alicia. No dejen de acompañarnos en nuestras actividades. El Museo de la Mujer es un museo y siempre estará abierto para invitarlos a estas actividades de manera recurrente. Muchas gracias a todos por su asistencia y de nueva cuenta, doctora Alicia, un gusto saludarlo, un gusto volver a encontrarlo. Buenas tardes. Felicidades. Felicidades. Felicidades a ustedes. Felicidades a todos y a todos. Muchas gracias.